Gracias por haber venido a esta convocatoria para encontrarnos y ver esta realidad de la etapa de la adolescencia a la juventud a la luz de lo que Dios quiere. Vamos a sintetizarla desde este inicio en 2 palabras, porque así yo también fui adolescente, no crean que no, y también fui joven. Entonces, rápidamente se pierde uno del discurso del que está hablando y se interioriza y empieza uno a pensar cómo hacerlo realidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, con 2 lámparas que nos guiarán durante esta propuesta para que ustedes no se pierdan. La primera palabra, vocación. Vocación. Dios nos ha dado la vida para algo y por algo. No nos la dio nada más gratuitamente. A ver qué pasa con este. Hay que nazca, que crezca, que viva. No. Tiene todo un proyecto. Segunda palabra, segunda lámpara, acompañamiento. Nadie puede navegar solo. Y del solo, porque está perdido. Entonces, acompañamiento. ¿Quedan claras las 2 lámparas? Bien. Vamos a utilizar, como nos lo pide el Papa Francisco, que bajemos de la mente al corazón. Y por eso esta tarde, no se lo pierdan, no se vayan a ir, ¿verdad, Padre Álvaro? Que está previsto, pero de manera excelente, la conversación en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos siendo conducidos, a veces sin darnos cuenta, a veces medio somos conscientes y muy poco creo que seamos conscientes, conducidos por ideologías, por concepciones preestablecidas, ya sea de nuestros antepasados, ya sea de las que están surgiendo en este momento. Es decir, una concepción de la vida prevista y que quiere ser dueños de nuestras vidas. Y por ello nos esclavizan las ideologías. Tenemos que bajar entonces al corazón, que es donde siembra Dios lo que va a mover en el interior para que cada uno de nosotros descubramos nuestra vocación. Allí está la semilla de Dios. La mente tiene que servir para de acá, del centro, porque aquí se edifica el amor en el corazón. La mente sirve para que conduzcamos lo que está a nuestro alrededor, pero a la luz de ese interior. Entonces, pero eso lo van a ver esta tarde, no me quiero adelantar. Yo no voy a entrar ya en una experiencia tal, no hay tiempo, todo tiene su tiempo. Bien, ¿cuáles fueron las 2 lámparas? Vocación y acompañamiento. ¿Todo esto para qué? Hay una común vocación, o sea, todos estamos llamados. Ah, caray, pero si yo soy hombre y yo soy mujer, no, pero yo soy un niño, yo soy un adolescente, yo soy un joven, yo soy un anciano. Todos tenemos una común vocación, común, de ser pastores. Capaz que no lo habían oído, ¿verdad? Porque a veces nada más nos dicen que somos pastores el obispo, el sacerdote, cuando mucho la catequista a lo mejor le dicen es mi pastora. Pero todos estamos llamados a ser pastores. Los obispos y los sacerdotes nos toca como los gobiernos de una sociedad, es decir, la conducción general. Ese es el ministerio específico por el cual nosotros somos célibes, los sacerdotes católicos y los obispos también, para poder dedicarle todo nuestro tiempo a esta conducción del conjunto. Eso es
el pastoreo ministerial que recibimos por el orden del sacramento, que se llama precisamente el orden sacerdotal. Bien, pero todos los cristianos, todos los bautizados, hay muchas expresiones de Jesús y de los escritos del Nuevo Testamento que dan testimonio de esto, estamos llamados a ser pastores, pero para ser pastores en el nombre de Jesús. Y Jesús fue guía, Jesús fue acompañante, Jesús fue también el que vino con el herido, el que está detrás, que se quedó rezagado. El pastoreo pues tiene 3 grandes momentos de su misión. La primera, ya la dije, conducir, guiar. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos caminar? Cuando ustedes, los jóvenes, están en su colegio, en su escuela, en el ambiente laboral, le dicen a otros jóvenes, te invito a algo, vamos de paseo a Cuernavaca. Esa es una guía, está ejerciendo un pastoreo, está invitando a acompañar, ¿ven? Entonces, el pastor tiene que conducir, pero no simplemente para ir a conocer sitios, sino para conducir su propia vida. ¿Hacia dónde va mi vida? Ahora, ¿a quién le gusta estar solo? Levante la mano. Solo en su vida, toda la vida. Ah, ¿verdad? Claro que nos gusta la intimidad, encontrarnos con nosotros mismos. Y no solamente nos gusta, es necesario, es indispensable en la vida. Pero nosotros estamos para la relación con los demás. Entonces, por eso este es el segundo aspecto de la misión, del pastoreo, encontrarnos, propiciar los encuentros. Y ustedes lo hacen con mucha facilidad, los jóvenes, cuando son líderes, ¿verdad? Cuando nadie les hace caso es porque no han escuchado lo de los demás y no han percibido, no se han dado cuenta de lo que sí puede atraer al otro. Y por eso a veces hay jóvenes que pareciera que no se hallan con nadie, ¿o no? Los encontramos, ¿sí? Andan perdidos. Pero nuestra misión es entonces agruparlos, convocarlos, compartir la vida con ellos. Y el tercer aspecto de la misión del pastor es cuidar al que se tropezó, al que se cayó, al que quedó rezagado. No olvidarlo, sino ir por él. Ese, dice el Papa Francisco, es el buen pastor, el que tiene esta misión en sus 3 aspectos y la va cumpliendo, de ser guía, de ser también un agrupador, un convocador de la comunidad, y tercero, ser también un hombre que se preocupa por el que se ha caído. Entonces, ¿queda clara la misión del pastor a la que ustedes están convocados? Bien, esta es la vocación común dentro de la profesión, dentro de la concreta manera en que trato yo de vivir o de sostener mi vida, etcétera, etcétera. Esas ya son específicas, pero esta es la común. Ahora, descubrir esta vocación parece fácil, pero no es fácil. Parece sencilla, pero no es tan sencilla. Nos necesitamos los unos a los otros, las generaciones mayores a las siguientes y las siguientes a las que continúan. Y por eso
vamos a escoger para entender esto un texto del Evangelio de San Marcos que nos permite ver estos dos elementos para que nosotros podamos desarrollar y descubrir nuestra vocación. Es el texto de Marcos en el capítulo 10, que dice: mientras Jesús iba de camino, un hombre corrió hacia él, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le contestó él, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Jesús lo miró con amor. ¿Cómo se da esa mirada con amor? Con comprensión, con afecto, diciendo hay correspondencia con el otro. Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero afligido por estas palabras, aquel hombre se fue triste porque tenía muchos bienes. O sea que nada más los que no tenemos bienes somos los llamados. Este texto es muy hermoso porque nos refleja por una parte que hay un camino para responderle a Dios, que es el de los mandamientos, es el de la ley, es el de saber qué nos proponen para que lo tengamos en cuenta en nuestra conducta y que adecuemos nuestra conducta a lo que dan esas orientaciones de los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios que le dio al pueblo de Israel en boca de Moisés. Dios. Entonces, ese se llama la conversión personal, la conversión en la cual yo acepto esas leyes, esos mandamientos y adecuo mi vida a esos mandamientos. Vas por buen camino, es un camino, pero no es todavía la plenitud del camino, porque te estás manejando por medio de un mandato. Está bien, es una luz, me ayuda a saber que hay buenas orientaciones, pero una cosa te falta, le dijo Jesús a este joven. Y el joven se afligió porque tenía muchos otros elementos que lo habían hecho feliz. Teniendo mucho dinero, pues uno puede comprar los helados que uno quiera, invitar a los demás, llevarlos a un restaurante de alto nivel, tener para viajar y mira, yo te llevo, te pago el pasaje y todo eso dejarlo. Está duro, ¿verdad? Por eso Jesús advierte, Jesús mirando alrededor, porque no iba solo Jesús cuando se encontró con este joven, sino iba con sus discípulos. Y entonces dice el texto, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Qué difícil para los que tienen ya, le señalo yo, que tienen ya riquezas. Y sigue diciendo el Evangelio, los discípulos ante estas palabras de Jesús se asombraron. Pero Jesús les insistió, hijos,
Qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Caray, por el ojo de una aguja. Claro, ustedes están pensando en las agujas estas, ¿no? Así eran las puertas en Jerusalén. Cuando vayan a quienes han ido a Jerusalén. Poquitos. Pues cuando vayan alguna vez, ahorita no les recomiendo porque está en guerra. Pero es precioso ver todo esto. Hay todavía las puertas, esta que conduce al templo, a la base del templo antiguo de Jerusalén, y por una parte entra uno y da una vuelta así, oscuros, no sé si los que han ido, pues esas se llamaban puertas aguja, para impedir que entraran a caballo la gente a la ciudad, para impedir que vengan carruajes de guerra. Entonces eran puertas agujas, se cerraban las otras, pero una persona sí podía pasar, pero un camello no. A esas agujas se refiere el texto, ¿eh? Para que ustedes no digan, ay, qué exagerado Jesús. Se refiere a esto, a una puerta que defiende la ciudad y que impide que vengan atrocidades para la ciudad. Entonces, dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, o sea, de todos modos es difícil, con ciertas dificultades, si es un camello muy bien domesticado a lo mejor, o chiquito todavía, podrá darle esa vueltecita, pero es muy difícil, dice Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico, es decir, está hablando de riquezas, a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y comentaban ellos. ¿Saben por qué se asombraban aún más? Porque en la época de Jesús, hasta la época de Jesús, y yo creo que hasta nuestra época, se piensa que el ideal para el ser humano es tener muchas riquezas. ¿O no? ¿Que ese es el ideal? Ser lo más rico que yo pueda. ¿Por qué creen que tantos jóvenes se nos van al narcotráfico? Porque piensan que voy a hacer lo que yo quiera con tanto dinero. Qué difícil, pero Jesús no se está refiriendo solamente al dinero, sino a las riquezas. Y podemos entenderlas en la medida que veamos las cosas que nos atraen, lo que nos gusta hacer, lo que con placer estamos dispuestos, así tengamos los compromisos que tengamos. A mí me están invitando en el sueño que yo tenía de que para realizar, y lo dejo todo para irme allá. Ese es el sentido de la propuesta, de la afirmación de Jesús. Qué difícil es para aquel que ya está atraído. Esas son sus riquezas. Uno tiene que descubrir cuáles son mis riquezas existenciales. No el dinero simplemente, sino lo que me causa placer, lo que me causa un gusto. Qué difícil es para el que ya está atrapado por esas riquezas, dice Jesús, para entrar al reino de Dios. Y dicen los discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos con atención, les dijo, para los hombres es imposible, no así para Dios, porque para Él todo es posible. Pero además, ¿por qué dice esto? ¿Por qué señala que es necesario para entrar al reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Está en Estados Unidos? Es la potencia del mundo. Está en Europa, la Comunidad Europea, en Occidente. Está en la India, con todo el budismo. El reino de Dios es participar de la vida de Dios. Entonces, entrar al reino de Dios es conocer a Jesús. Por eso vino. El conocimiento de Jesús es fundamental.
para entrar al reino de Dios. Él se encarna, es el Hijo de Dios, es el que nos muestra, tomando nuestra condición humana, cómo afrontar la vida para ser expresión del reino de Dios. Ahora sí podemos entender, ¿verdad? Podemos entonces, y sobre todo con lo que termina el texto, Pedro comenzó a decirle, ya ves que nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Jesús contestó, les aseguro que todo el que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí, y por la buena noticia recibirá en este tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y luego recibirá la vida eterna en el mundo venidero. Promete mucho Jesús. Qué raro, ¿no? Él está diciendo, el que deje va a tener. Entonces, Jesús no está en contra de las cosas que nos dan el bienestar. Lo que está señalándonos es la libertad de espíritu que debemos de tener ante las realidades, que no nos enganchemos de tal manera que sintamos que mi vida sin esto no es vida. Y entonces tendremos la libertad de espíritu ante todo tipo de riqueza, ante todo tipo de bienestar. Podemos estar entonces así con una persona que lo tiene todo y una persona que está en la indigencia, con una persona que está sana y una persona que está enferma. Podemos estar en una capacidad de relación con todo tipo de situaciones. Es la libertad de espíritu como lo es Dios. Entonces empezamos a percibir y recibir lo que va a ser la vida eterna, una fraternidad increíble. Vale la pena ser pastores para ayudar unos a otros y ayudarme a mí para encontrar el camino de la auténtica vida en una libertad de espíritu como la plantea Jesús. No se oyó muy bien. Eso, que se sienta, que es interesantísimo. A esto se le llama la conversión pastoral. Esta es la conversión pastoral. La de la luz de los mandamientos es más, tener que cumplir esto, pero es que, En cambio, la conversión pastoral es ser atraídos por la persona de Jesús y seguirlo con sus enseñanzas. Eso es lo que van a hacer esta tarde. No se lo pierdan. De veras, esto es lo que van a hacer. Llegar al corazón, que es donde siembra Dios las inquietudes, discernir esas inquietudes que Dios ha sembrado, compartirlas con los demás a la luz de la palabra de Dios, de un texto como este, de los textos del Evangelio, y entonces tendremos esta experiencia de ir saboreando, gustando lo que es el tener vida común con Dios, tener la participación de la vida con nosotros. De manera que necesitamos la palabra de Dios, es indispensable. O sea, nuestra vida va a ser conducida por la palabra de Dios, nuestra vida va a ser desarrollada a la luz de esa palabra, viendo lo que esa palabra siembra en mi inquietud, en mi corazón, en mi interior, compartiéndola con otros con quienes voy haciendo comunidad, encuentro de grupos, porque nos necesitamos, que dijimos de un pastor que necesita agrupar. Entonces seremos jóvenes con futuro, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Quien tiene a Jesús
lo tiene todo. ¿Quieren conocer a Jesús? Sí. Claro, pues aquí estamos para eso. Este es un inicio, esto es nada más para que ustedes vayan descubriendo a Jesús en el Evangelio. Y por eso les recomiendo, ya no vamos a tener tiempo porque ya está todo preparado, pero ustedes pueden leer el capítulo final del Evangelio de San Lucas con el pasaje de Maús, para aprender cómo Jesús actúa con los discípulos que están abandonando a la comunidad. ¿Sí se acuerdan de ese capítulo? Que Jesús, ya resucitado, empieza a caminar detrás de ellos, va en sentido contrario a la comunidad de Jerusalén que han abandonado, se acerca para escuchar qué es lo que van platicando, escucha y entonces entra a la conversación y le dicen, ¿qué es lo que van diciendo ustedes? Y ya le narran todo, toca la herida y al tocar la herida empieza a revolucionarse el interior de estos dos discípulos. Llega la noche de este caminar, ellos ya tenían previsto llegar ahí a un hospedaje, pero Jesús hace la seña como de que Él va a seguir caminando y se hace querido, es decir, quédate con nosotros, Señor. La noche ya se acerca y Jesús acepta la invitación. O sea, provoca que sea invitado. Es abusado, Jesús. Nos enseña a ser pastores. Y luego, ya allí con ellos, comparte, convive y les hace ver que Él es el Jesús resucitado. Y entonces sí se vuelven de cuetería porque Él desaparece para que ellos vuelvan como lo hacen efectivamente y se reintegren de nuevo a la comunidad. Si nosotros sabemos mostrar a Jesús a los demás, cuando vean ustedes un joven perdido en la adicción, en un alcoholismo tremendo, cualquier tipo de adicciones, porque hay adicciones hasta del celular, de andar todo el día así pegadito, ¿verdad? Son adicciones, tenemos que saber utilizarlos, sí, pero no condicionar nuestra conducta y nuestros tiempos por ello, sino ser libres, ¿o no? Por eso están aquí ustedes, ¿verdad? Porque son libres y porque quieren ser pastores. Y con eso culmino. Si quieren ser pastores como Cristo, Cristo va a vivir en medio de nosotros. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Amén.